Amén. Fiel es Dios. Hemos estado en una serie por varias semanas, creo que unas 4 semanas más o menos, hablando del llamado de Dios sobre nuestras vidas, el llamado a seguirle. Y hemos visto diferentes aspectos de lo que significa caminar con Cristo o seguir a Jesús, ¿verdad? Y hoy vamos a concluir esta serie del llamado de Jesús, de seguirle, pero vamos a verlo desde el punto de vista de Dios. El título del mensaje es Fiel es Dios para cumplir su llamado en nosotros. O sea, Él nos ha llamado a caminar con Él, nos ha llamado a seguirle, pero nos ha llamado a poner la mirada en Él, nos ha llamado a confiar en Él, nos ha llamado a andar con Él. La Biblia dice que debemos andar con Él, debemos seguirle. Eso es ser un discípulo, un seguidor, un creyente. Pero ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Dios mientras nosotros nos esforzamos para obedecer lo que Él nos está pidiendo que hagamos, que es caminar con Él todos los días, que es seguirle? Él es fiel a su llamado sobre nuestras vidas. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, pero fiel es Dios. ¿Puedes decir eso conmigo? Fiel es Dios. Mira lo que dice Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La perfeccionará, la completará. Jesús está llamando a cada uno de nosotros a seguirle, a caminar con Él, a vivir para Él, a andar en sus pasos. Pero ¿qué va a hacer Él con nosotros mientras nosotros escuchamos su llamado y empezamos y decimos sí? Él va a ser fiel para terminar lo que comenzó en nosotros. Él tiene un plan para tu vida. Él tiene un propósito para tu vida. Y Él está pidiendo que tú escuches su llamado y camines con Él. Pero mientras tú respondes al llamado, Él está obrando, Él está completando el proceso que comenzó en cada uno de nosotros y lo va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Eso se refiere a la segunda venida de Jesucristo. En otras palabras, Él va a tratar con mi vida, va a tratar con mi carácter, va a estar obrando en mi corazón hasta el día que regrese Cristo Jesús o hasta que me vaya a su presencia. Siempre cuando yo le diga sí y empiece a caminar, Él va a estar obrando. Fiel es Dios. Fiel es Dios. Dice aquí que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar, la va a completar, la va a terminar, la va a llenar. Mira lo que dice Salmo 138:8. Perdón, este no está en sus notas, pero lo voy a leer. Dice Salmo 138:8. Dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. ¿Sabes que tú y yo somos su obra magna? ¿Verdad? Su obra maestra es aquel que Él salvó. Aquella que salvó, aquel a quien perdonó, aquel a quien le dio vida nueva. Y Él va a ser fiel para completar la obra que comenzó en nosotros. Entonces parece extraño terminar esta serie hablando de la obra y el trato de Dios con nosotros, mientras estamos respondiendo al llamado de decir yo voy a caminar con Jesús. Entonces hoy vamos a ver una biografía. Si lees la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, vas a poder estudiar diferentes hombres y mujeres que caminaron con Dios y cómo Dios trató con ellos y cómo Dios obró en sus corazones y cómo Dios cambió su carácter y cómo Dios obró en sus vidas a través de otras personas, a través de sus circunstancias, a través de dificultades, a través de sus propios fracasos, sus fallas, persecuciones, sufrimiento, tribulación. A través de todas estas cosas, Dios fue fiel para formar hombres, para formar mujeres, para terminar la obra que comenzó en aquellos a quienes llamó a seguirle. La invitación es para cualquiera que responda, ¿verdad? Pero todo aquel que dice sí, es como el comienzo de un trato de Dios hacia nuestras vidas, aun cuando lo veamos o no lo veamos. El Señor, ¿puedes decirlo conmigo? El Señor cumplirá su propósito en mí. Dilo conmigo: el Señor cumplirá su propósito en mí. Entonces podríamos ver a Jonás, ¿verdad? Cómo Dios trató con él. Lo estuvimos viendo hace un par de meses. David, el rey David, cómo Dios lo escogió cuando era un pastor de ovejas y lo ungió el profeta Samuel. Y él vivió diferentes circunstancias difíciles, pero Dios fue fiel para formarlo. Y David, al terminar su vida, después de sus batallas y dificultades y persecuciones y fracasos,
y restauración y perdón y misericordia, Dios lo había formado a este hombre para que tuviera un corazón conforme al corazón de Dios. Él respondió al llamado de confiar en Dios, de seguirle, de andar en sus pasos, y Dios lo formó. Podríamos hablar de Moisés, criado en el palacio, exiliado al desierto, y todo eso fue el trato de Dios en su vida. Después liderando al pueblo de Dios por 40 años, y en todo ese tiempo Dios estaba formando el carácter de este hombre, y la Biblia dice que él llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra, y vio a Dios, no su rostro, pero vio su espalda. Nadie ha podido ver a Dios vivir, pero Dios permitió que Moisés lo viera. Lo escondió en la roca que representa a Cristo para poderlo ver, pero lo vio. Y él trató con su carácter, trató con sus fallas. Podríamos hablar de Jacob, ¿verdad? Podríamos hablar de Pablo, de cómo Dios lo fue formando a través de las circunstancias. Pero vamos a ir a ver uno de los discípulos de Jesús. Hemos estado en los evangelios escuchando el llamado de Jesús a los discípulos diciendo, sígueme, ¿verdad? Entonces, el ejemplo quizá más vívido, que sobresalta en los evangelios es la historia de un hombre llamado Pedro. Pedro fue llamado por Cristo, pensamos, más o menos unas 3 veces para que siguiera a Jesús. 3 veces. La primera la puedes encontrar en Juan 1, del 41 al 42. Entonces, hoy va a ser una biografía. Vamos a analizar la vida de un hombre y cómo Dios trató con él, cómo Dios lo formó en medio de las dificultades, y cómo fue fiel para terminar la obra que había comenzado en él, con tal de que Pedro dijera, sí, te voy a seguir y voy a caminar contigo. En Juan vemos que por curiosidad el hermano carnal de Pedro escuchó de Juan Bautista acerca de Jesucristo. Y mira lo que dice Juan 1, 41 a 42. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Este fue el primer encuentro que tiene Pedro con Jesucristo, y Jesús le cambia su nombre, ¿verdad? Le da una nueva identidad y lo está prácticamente llamando a una nueva vida con él. Pero Pedro era un pescador, se regresa a su pesca, se regresa a sus labores, a su estilo de vida, y un tiempo más tarde, no sé cuántos días o meses o semanas habían pasado, vemos en Lucas capítulo 5, no vamos a leer todo el capítulo, pero en Lucas capítulo 5, Jesús está delante de una multitud en el mar de Galilea, y la gente está escuchando la enseñanza de Cristo Jesús. Pedro ya se había acercado a Jesús para verlo, para conocerlo por curiosidad. Y sabes que cada uno de nosotros, más o menos al analizar la vida de Pedro, vemos que nuestra respuesta al llamado de Jesús de seguirle, de ser un creyente, de ser un cristiano, de caminar con Jesús, más o menos se puede comparar con Pedro, porque quizá la primera vez es curiosidad, de escuchar, ver de qué se trata, ¿verdad? Pero después va un poco más profundo Jesús. En Lucas 5, él ve a Pedro remendando sus redes porque había pescado toda la noche sin pescar nada. Y está la multitud, y Jesús se sube a la barca, porque de la barca se podía hablar a toda la multitud, y con el agua se amplificaba el sonido de su voz. Entonces ahí está Jesús enseñando, no sabemos cuánto tiempo, pero te puedes imaginar a la orilla del mar de Galilea, Pedro limpiando y remendando sus redes, y escuchando al maestro de maestros parado en su barca, enseñándole a cientos o a miles de personas sobre la orilla del mar, escuchando la palabra de Dios salir de la boca de Jesús. Él ya había visto a Jesús, y en cierta forma quizá había ya creído en él, pero ahora lo está escuchando en su enseñanza. Y después de terminar de enseñar, Jesús voltea y le dice, Pedro, vete mar adentro y echa las redes. Pedro era un pescador experimentado, ya había pescado toda la noche, él sabía los lugares donde pescar, pero no había pescado nada. Y es interesante que le responde, Jesús le dice, maestro, hemos estado trabajando toda la noche. Imagínate Pedro, un pescador, diciéndole a Jesús, un carpintero, ¿verdad? Oye, es que ya lo hicimos, ¿verdad? Pero le dice, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, dice la palabra en Lucas 5, versículo 6, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían las dos barcas.
con esa pesca tan abundante. Imagínate, un hombre pescador experimentado, no pescó nada en toda la noche, y de repente, en un horario que ya no era hora para pescar, mete las redes y saca una pesca tan abundante que se está hundiendo su barquito, su barco, y el de sus compañeros también. Pero mira lo que dice el versículo 8. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor Jesús, porque soy un hombre pecador. ¿Por qué dijo eso? Ya había visto a Jesús tiempo antes. Ya había escuchado sus enseñanzas. Yo creo que había creído en él de una forma quizá elemental, o sea, pequeña, ¿verdad? Pero ahora algo pasó. No sé cuántas horas había escuchado Pedro la enseñanza de Jesús, pero cuando ve el milagro, sus ojos del corazón se abren. ¿Y a qué se abren? A dos cosas. Este es el poder del mensaje del Evangelio de Jesucristo, porque sus ojos son abiertos. ¿Te acuerdas que en Romanos 1 dice que no me avergüenzo del poder del Evangelio? En 1 Tesalonicenses 2 dice que el Evangelio vino a nuestras vidas con poder, ¿verdad? El Evangelio no es palabras nada más. El mensaje de Cristo, su muerte y su resurrección, las enseñanzas de Jesús tienen un poder para abrir nuestros ojos para que veamos dos cosas: ¿quién es Él y quién soy yo? Y la respuesta de Pedro es perfecta, porque él dice: apártate de mí, soy un pecador. Quizá minutos antes lo había visto como un maestro, quizá el profeta que Dios mandó, pero ahora quizá no entiende todo lo que ve, pero se da cuenta que está en presencia de alguien poderoso, ¿verdad? Que hace milagros, de la presencia de Dios mismo. No fue una revelación completa, pero sí se dio cuenta que estaba delante de alguien que no era un humano común y corriente. Pero al mismo tiempo, ¿qué es su respuesta? Apártate de mí, soy un pecador. Sin darse cuenta, pero se dio cuenta que estaba en presencia de la santidad de Dios. Y él, en ese momento, se dio cuenta que era pecador, que no había nada bueno en él. Y eso es lo que hace el Evangelio: abre mis ojos. Cuando yo digo sí a Jesús, se tienen que abrir mis ojos en algún momento para que me dé cuenta quién es Él, su santidad, ¿verdad? Y quién soy yo, mi falla, mi pecado, mi insuficiencia. Yo no soy digno de estar en la presencia de Dios. Y así pasó con Pedro. Entonces, esto ya está yendo un poco más profundo que la curiosidad del mensaje de Cristo Jesús. Ahora se está dando cuenta que está en presencia de santidad y que Él es uno que no califica. En versículo 9 dice: porque el asombro se había apoderado de él y todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. 10 y 11. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, escucha, Jesús dice a Simón: no temas. No temas. A la hora estaba temblando de miedo porque sabía que estaba perdido. Sabía que no calificaba, era pecador. Dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a la tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Y aquí comienza una respuesta al llamado de Dios, de caminar con Él de una forma más profunda, de una forma más cotidiana, ¿verdad? Quizá la otra vez era por curiosidad las enseñanzas, pero ahora está tomando un compromiso. Voy a caminar con Él todos los días, voy a escucharlo todos los días, voy a estar en su presencia todos los días, voy a aprender de Él todos los días. Ahora ya es un discípulo de Jesús. Y Jesús le dijo: no temas, ustedes van a ser pescadores de hombres. Desde ahora en adelante serás pescador de hombres. Y bueno, continúa la historia de Pedro. Y Pedro es uno de los más atrevidos discípulos. Siempre abre la boca y tiene algo que decir, ¿verdad? Él es de los más atrevidos. Él es el único que caminó sobre el agua. Cuando en una noche de tormenta vieron lo que parecía un fantasma sobre el agua, Jesús dice que es Él. Y Pedro dice: si eres tú, dime que yo salga de esta barca y camine hacia ti. Bien atrevido. Y Jesús dijo: ven, solo una palabra, ven. Y Pedro se sale de la barca y caminó sobre el agua. Y se empezó a hundir. Cuando vio las olas y vio la tormenta, empezó a temer y se empezó a hundir. Y Jesús fue y lo sacó del agua. Y lo criticamos por hundirse, pero fue el único que caminó sobre el agua. El único ser humano después de Cristo que se ha salido de una barca y ha caminado sobre el agua como si fuera concreto. Imagínate. Pero bueno, una fe que va creciendo,
Una vida que está siendo moldeada por Jesús. Una vida que había comenzado la obra del Señor. Y vamos a ver que Dios fue fiel en Pedro. No para desecharlo cuando metía la pata a la boca. No para quitarlo de su presencia cuando decía cosas que no tenían sentido. Cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Lo mencioné hace una semana o dos. Pedro es el que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en Mateo 16 lo relata a detalle, dice Jesús, carne y sangre no te ha revelado esto, pero mi Padre que está en los cielos. Y Pedro se ha de haber sentido, wow, yo tengo una revelación directa con el Padre. Yo le atiné y los demás no sabían qué decir. Yo fui el que dije, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo elogia, lo aplaude prácticamente, ¿verdad? Esta es la revelación del Padre y sobre esta roca de revelación voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Inmediatamente después Jesús empieza a decir, voy a tener que morir, voy a ir a la cruz, pero voy a resucitar de los muertos. Y Pedro, con su nueva confianza de la revelación directa de Dios, toma a Jesús aparte. Lo hablamos hace una semana y reprende a Jesús. No, Jesús, tú no tienes que ir a la cruz, tú no tienes que morir. Y Jesús reprende a Pedro y le dice, quítate de mí, Satanás, porque tu mente no está puesta en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Wow, una buena cachetada, ¿verdad? Le dio Jesús a Pedro. ¿Sabes por qué? Porque el que comenzó la obra en Pedro la iba a terminar. El que comenzó con el trato hacia el carácter de este hombre a quien había llamado, la iba a terminar. Y eso es lo que está haciendo en cada persona que le dice sí a Jesús. Quizá cuando escuchamos la palabra ser discípulo, lo que viene a mi mente es todo lo que yo tengo que hacer para Jesús. Y sí, tengo que hacer. Pero ¿qué hace Él? Él es fiel para terminar la obra que comenzó. Lo que dijimos en Filipenses 1:6. Él va a terminar y va a perfeccionar, va a completar la obra que comenzó en cada uno de nosotros. ¿Cuándo estamos agradecidos por eso? Que no ante el primer error, no ante el primer problema, no ante el primera circunstancia, dice Jesús, estuvo ya contigo, voy al que sigue, ¿verdad? Claro, si uno rechaza la palabra de Dios, llega el momento donde el Señor se retira y te deja a un trato mayor por amor para que te arrepientas. Nunca es para darte golpes nada más, pero los permite cuando nosotros no respondemos a su palabra y somos tercos y hacemos lo que nos da la gana. Y Él pero siempre está tratando con nosotros, siempre está tocando el corazón, siempre está llamando. Y aquí vemos un llamado progresivo en la vida de Pedro. Primero fue por curiosidad, la segunda fue dejar su barca y empezar a seguirle. ¿Cuándo fue la tercera? Ahorita llegamos ahí, porque esta es la que más me toca. Y creo que todos necesitamos escuchar cómo Jesús termina y perfecciona la obra en aquel discípulo que le dice sí a Jesús. Él es fiel es Dios, para terminar la obra que comenzó en cada uno que dice sí. Bueno, después de la experiencia de ser reprendido por Cristo, después Jesús lo lleva a un monte y es transfigurado. Y solamente llevó a Pedro y a dos más. Eran del círculo íntimo de Jesús. Y ven a Moisés y a Elías y a Jesús transfigurado en toda su gloria delante de ellos. Y Pedro no pudo quedarse callado. Dijo, Señor, hagamos aquí unas casitas para los tres, ¿verdad? Y ese no era el propósito. La Biblia nos dice que Moisés y Elías vinieron para hablarle a Jesús de la muerte, no del reino físico que iba a establecer sobre la tierra, no del palacio que iba a construir, no de una casa, no de los lujos, no, vinieron a hablar con él acerca de la muerte, cómo prepararse. Pero en fin, Jesús como que lo ignora y dice, bueno, no pasa nada, al rato aprende. Más adelante, cuando se acerca Jesús a la cruz, quiero que vayas conmigo a Lucas 22:31. Vamos a ver dos pasajes que son muy fuertes, que hablan de un fracaso, una falla en la vida de Pedro y cómo el Señor continuó tratando con él. Lucas 22:31. Lucas 22:31. Dice así: Simón, y esto es justo antes de que Jesús es arrestado, ¿ok? Quizá unas horas antes, un día o dos antes, pero es antes de ser arrestado. Mira lo que le dice Jesús a Pedro, a quien él había llamado
y que Pedro había respondido con un sí, dejando todo para caminar con Jesús y ser un discípulo como los que queremos ser nosotros, ¿verdad? Siguiendo a Jesús todos los días. Dice Jesús a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como trigo. ¿Nunca has visto el trigo zarandeado? Sacudido, ¿verdad? Para filtrar todas las hojas que no sirven, ¿verdad? Y que solamente quede el trigo puro, el trigo sin hojas, sin otras cosas, ¿verdad? Y él está diciendo: Satanás ha reclamado, ha pedido zarandearlos. Yo quisiera que aquí dijera: y yo los defendí y no lo voy a permitir. Pero ¿qué dice aquí Jesús? Satanás ha pedido zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Él no dice: lo prohibí. Él no dice: te puse un muro de protección. ¿Qué dice Jesús? A aquel que dejó todo para seguirle. Dice Jesús: pero he rogado por ti. O sea, estoy orando por ti, Pedro. Estoy orando por ti. Y dice: para que tu fe no falle. O sea, estás a punto de pasar una circunstancia bien difícil en donde el diablo te va a zarandear, porque te ha pedido zarandear y yo lo estoy permitiendo. Eso difícilmente cabe en nuestra forma de pensar, ¿verdad? Pero aquí está diciendo: Satanás ha pedido y yo he orado por ti. Estoy orando para que tu fe no falle. Estoy orando para que tu fe no falle. O sea, que no pierdas tu fe. Que no pierdas tu fe en Cristo. Y dice: y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¡Wow! O sea, después de que tú pases esta circunstancia difícil y regreses, después del quebranto, después del dolor, después de esta circunstancia, ahora tú fortalece a tus hermanos. Y Pedro, en su confianza propia, él dice, versículo 33: Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. ¡Wow! Y le dice Jesús: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Ahora, aquí hay 2 cosas pasando. En medio de la dificultad, Jesús va a ser fiel, ¿verdad? Pero hay 2 dificultades que están pasando aquí, pero una nos lleva a la otra. La primera es algo externo a Pedro. Pedro no tiene la culpa que Satanás ha pedido zarandearlo, y Jesús lo está permitiendo. Pero después dice Jesús: tú me vas a negar. Eso ahí Pedro sí tiene la responsabilidad. Pero el dolor de una nos lleva a la otra. En ocasiones, la forma en que respondemos a un quebranto, la forma en que respondemos a una circunstancia difícil, a veces revela situaciones en nuestro corazón. Pero el punto es que va a pasar estas cosas, ¿no? Y le dice a Pedro que el gallo no va a cantar hasta que haya negado a Jesús 3 veces. No lo tienes que buscar. Pero el pasaje paralelo en el Evangelio de Marcos, que habla de lo mismo aquí, nos dice qué fue lo que respondió Pedro ante esta segunda cosa. Primero le dice: hasta la muerte estoy dispuesto a ir. Y Jesús dice: oh, ¿me vas a negar? Pero ¿sabes qué? En otro pasaje lo dice de esta forma: todos me van a abandonar, se van a escandalizar de mí. ¿Y sabes qué dice Pedro? En Marcos 14, 27, 29. Voy a leer nada más la frase. Pedro dice estas palabras: aunque todos se aparten. Ahí están todos los discípulos. Todos habían dejado todo para seguir a Cristo. Todos habían dicho: sí, yo creo en ti. Todos habían dicho: sí, yo voy a caminar contigo. Y Pedro dice a Jesús, cuando él dice estas palabras, Pedro le dice: Jesús, aunque todos estos aquí te abandonen, se escandalicen, te nieguen, mira, su servilleta no lo va a hacer. En otras palabras, yo soy mejor que los demás. Mi fe es superior. Estoy más comprometido. Soy más fuerte. Tengo más espiritualidad. Tengo más raíz, ¿verdad? Yo no voy a ser sacudido así como tú dices. Quizá esto sí. ¿Por qué lo dice Pedro? Mejor se hubiera quedado callado. Y ahí pues, Jesús le dice: híjole, mano, o sea, la verdad, te va a pasar a ti peor que a los demás, ¿verdad? Porque Pedro estaba... Pero este orgullo que sale del corazón de Pedro, yo no lo puedo criticar, porque cuando tengo dolor yo, también salen cosas de mi vida que no son agradables, ¿sí o no? Cuando me pellizca el dolor un poquito,
y me quejo, cuando cosas difíciles pasan, cuando hay escasez, cuando hay incertidumbre, no sé, diferentes circunstancias. Y pobre Pedro aquí está, y él nos demuestra, ¿verdad?, su confianza propia, y Jesús dice, he orado por ti. Y cuando regreses, o sea, ¿te vas a ir? ¿Me vas a abandonar? ¿Me vas a negar? Y creo que una de las cosas más fuertes que sucedió es que esa misma noche Pedro lo negó. Pero de todas formas siguió a Jesús a una distancia donde lo podía ver. Ya está calentándose en el fuego y lo confrontan. Oye, ¿tú eres uno de ellos? No, yo no soy. Hasta con maldiciones dijo, yo no soy de ellos. Pero después de negarlo 3 veces, Lucas 22:61 dice, el Señor se volvió y miró a Pedro. ¡Wow! Imagínate. Un par de años atrás, en Lucas 5, cuando Pedro ve la pesca milagrosa y Jesús está delante de él, Pedro dice, quítate de mí, yo soy un pecador. O sea, se dio cuenta que él no era santo y Jesús sí era santo. Pero después lo había seguido. Uno pensaría que ahora que yo dije que sí, todo va a estar bien. Ahora yo voy a ser fuerte. Ahora Él me va a ayudar. Ahora yo voy a no voy a pasar circunstancias porque yo ya negué todo lo demás para seguir a Cristo con todo mi corazón. Dios ayuda, ¿verdad? Y le va bien al que cree en Él. Pero aquí Pedro es zarandeado. Pedro pasa por esta circunstancia y Pedro mismo niega a Jesucristo. Y Jesús vuelve y mira a Pedro. Vuelve y mira a Pedro. Qué increíble lo que sucede cuando Él mira a Pedro. Ahora, ¿cómo se habrá sentido Pedro? Imagínate, ponte en los zapatos de Pedro. Él había creído en Jesús, había visto milagros, había hecho milagros, había predicado el evangelio, vio la multiplicación de los panes y los peces. O sea, él vio cosas que nosotros anhelaríamos ver, milagros fuertes, tremendos. Imagínate, él vio a Jesús caminó sobre el agua, él caminó sobre el agua. Él vio tormentas cesar en un instante ante la palabra de Jesucristo. Él vio endemoniados ser libres instantáneamente. Él vio muertos resucitar. Vio una persona en su ataúd salirse de ahí por la palabra de Jesucristo. Él había visto todo eso. Una cosa es decir sí y fallar sin haber visto todo eso. Otra cosa es decir sí y fallar después de haber experimentado la grandeza de la majestad, de los milagros, la soberanía y la palabra de Dios. Pero así fue con Pedro. Jesús muere en la cruz, solo, abandonado por sus discípulos, excepto Juan, que estaba ahí cerca de la cruz. Y después de morir y después de resucitar, empezó a manifestarse a sus discípulos. Y esta historia de Pedro continúa en Juan capítulo 21. No lo vamos a leer todo, pero Juan 21, versículo 1. Dice versículo 1 de Juan 21, después de esto, o sea, después de la resurrección, después de manifestarse a algunas personas, Pedro ya sabía que Jesús había resucitado. Es más, en uno de los ejemplos de los evangelios, cuando Jesús se manifiesta a unas personas que lo ven, Él dice, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que resucité. O sea, imagínate, dile a Pedro que yo resucité. Eso es al amor de Cristo, persiguiendo a Pedro, porque fiel es Dios para perfeccionar la obra que había comenzado en Pedro. Dios no había terminado con Pedro. Dios seguía trabajando con Pedro. Dios tenía un propósito para Pedro. Y a pesar de los errores, de los fracasos, de las dificultades, del sufrimiento que vivió Pedro, Jesús seguía llamándolo y trabajando con él. Solo vemos 3 diferentes llamados en Pedro, pero imagínate, Él no lo desechó a la primera, sino siguió trabajando con él, lo llevó más profundo, Y en Juan 21 ya había resucitado Jesús, ya se había manifestado. Pedro ya sabía que había resucitado el Señor, pero él le dice a sus amigos, los discípulos, en versículo 3, me voy a pescar. No sabemos, no podemos especular demasiado profundo en este versículo, pero ¿será que estaba regresando a su pasado, al negocio, a su seguridad? Quizás estaba regresándose a un estilo de vida que él ya conocía, o solo iba a pescar una vez, no sabemos. Pero el punto es que van a pescar varios con él. Pescan toda la noche. ¿Y qué crees que sucede? No pescan nada, ¿verdad? No pescan nada. Y Jesús aparece en versículo 6 y Él les dice, desde la orilla dicen, echen la red
al otro lado de la barca y hallarán pesca. ¿Esto te recuerda el segundo llamado de Pedro en Lucas 5? ¿Verdad que sí? ¿Por qué crees que Jesús recreó la misma escena en Pedro? Porque lo estaba llevando a un punto de volver con todo su corazón, ¿verdad? Y que él supiera que él no había desechado a Pedro, que estaba todavía tratando con él. Entonces dicen, echen la red, lo echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Y dice ahí que sacaron 153 peces grandes. Imagínate, hasta ese dato nos dice la Biblia. Y después Pedro, emocionado cuando ve que es el Señor, él se pone su ropa y nada hasta donde está Jesús, aunque nada más eran como 100 metros y vienen los demás arrastrando la red, ¿verdad? Y después Jesús dice, traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Y cuando llegan, Jesús ya estaba asando un pescadito ahí para su almuerzo. O sea, puros milagros. Él les dio una pesca milagrosa para que recordaran quién era Él. Pero Él no necesitaba que le trajeran el almuerzo, porque ya lo estaba preparando en el momento que llegaron con la pesca. Increíble. Imagínate a Pedro, el que había dicho que sí, el que había tenido la revelación del Padre, el que había hecho milagros, el que había caminado sobre el mar, el que había visto milagros y hecho cosas con Jesús, el mismo que lo negó. Ahora está regresando y ahora está de frente con Jesús otra vez. Yo me hubiera sentido bien avergonzado, apenado, así como que, pues, ¿verdad? ¿Qué hago aquí, verdad? Y llega Pedro, yo creo, agachado la cabeza. Y voy a leer lo que dice aquí. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Eso debe haber pegado fuerte. Hay diferentes especulaciones de qué son estos a lo que se refería Jesús. Yo personalmente pienso, porque había 2, 3 discípulos ahí con él, yo creo que Jesús estaba regresándole su afirmación que había hecho Pedro, aunque todos estos te abandonen, yo no. En otras palabras, mi amor por ti es superior, mi compromiso por ti es superior a estos otros discípulos que te siguen también. Y ahora está con los discípulos y Jesús le dice, a ver Pedro, ¿me amas más que estos? O estaba hablando de los peces, ¿me amas más que tu negocio? ¿O a qué se refería? No sé. Yo pienso personalmente que estaba refiriéndose a los otros discípulos, ¿me amas más que estos? Y Pedro responde, sí, pues tú sabes que yo te quiero. Usó una palabra diferente en griego. La palabra de Jesús es un amor sacrificial. La palabra en griego que usó Pedro es, tú sabes que yo te aprecio con un afecto de hermanos, pero no con sacrificio. No estaba diciendo no te quiero amar de esa manera. Estaba siendo confrontado con su nivel de amor. Y estaba diciendo, Señor, pues tú sabes, o sea, es como si dijera Pedro, Jesús, ¿cómo puedo decirte yo que yo te amo con un amor sacrificial si no estuve dispuesto a afirmar que yo era un discípulo tuyo cuando me confrontó una señorita ante la fogata? Y hasta con maldiciones te negué. O sea, mi amor por ti no es como debería ser. Y toda esta conversación, y Jesús dice, apacienta mis corderos. Y le pregunta otra vez, ¿me amas, Pedro? Pues, o sea, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas. O sea, ahora ya no es solamente sígueme, ahora es, vas a ser un líder, vas a pastorear, vas a dirigir, vas a predicar, vas a ser una persona que yo voy a usar en la iglesia que voy a fundar. Es lo que está diciendo Jesús. Pedro no entendía todo esto, pero se está restaurando el llamado de Jesús sobre la vida de Pedro. Y por tercera vez Jesús ya no usa la palabra amor sacrificial, se rebaja a la palabra que usó Pedro de hermandad. Es como si dijera, está bien Pedro, ¿no me amas con amor sacrificial? Ok, pero pues sí me amas con amor así, afecto de hermanos, ¿verdad? Y por eso la tercera vez dice que Pedro se entristeció, que la tercera vez Jesús le dijera, ¿me quieres? O sea, mínimo eso, ¿me quieres? Está bien, lo acepto. Lo acepto. Y dice, apacienta mis ovejas. Y escucha estas palabras. En verdad te digo, versículo 18, que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. En otras palabras, dice aquí, Jesús estaba dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. El llamado a seguir a Jesús
es por toda la vida. En los tiempos buenos, en los tiempos malos. Y Dios va a usar los tiempos difíciles, mis fracasos, mis fallas, los problemas de otros hacia mí. Todas esas cosas la va a usar el carpintero como herramientas para formarme en el discípulo que Él quiere que yo sea. Porque Él cumplirá su propósito en todo aquel que le dice sí. Solo dile que sí y empieza a caminar. Quizá al principio es por curiosidad, querer entender, querer saber, querer conocer. Después más profundo es: Señor, voy a caminar contigo todos los días. Voy a empezar a leer mi Biblia. Voy a empezar a orar. Voy a empezar a asistir a la iglesia más regularmente. Y después voy a empezar a compartir con otros la fe que tengo en Cristo Jesús. Y uno va aprendiendo a caminar con el Señor. Pero los trancazos de la vida no perdonan. Vivimos en un mundo donde habrá trancazos. Unos ocasionados por uno mismo y otros por otras personas, y otros porque simplemente vivimos y la lluvia cae sobre los buenos y los malos por parejo. En la devaluación le pega a todos, los justos y los injustos por parejo, la sequía a todos. Pero Jesús en su palabra ha prometido que la obra que Él comenzó, Filipenses 1:6, como leímos al principio, la buena obra que comenzó la terminará. Será fiel el Señor Jesucristo a su obra con nosotros. ¿Cuántos dicen: gracias Dios que tú eres fiel a tu obra? ¿Te acuerdas de los israelitas cuando Dios los rescata de la esclavitud y los saca de Egipto? Había un camino más corto donde podrían haber llegado en semanas a la tierra prometida que Él prometió a sus antepasados. Pero Dios no los llevó por el camino corto. ¿Sabes por cuál camino los llevó? El camino largo. Pero por desobediencia de ellos, el camino que llevó aproximadamente un año se extendió a 40 años. ¿Por mala onda? Por amor. Por amor. Y dice Deuteronomio 8. Nomás voy a citarlo así rapidito, 2, 3 cosas aquí. Dice Deuteronomio 8. Dice en versículo 1: todos los mandamientos que yo te ordeno hoy tendrán cuidado de ponerlos por obra, a fin de que vivan y se multipliquen y entren y tomen posesión de la tierra. Versículo 2: te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón. Wow. Si guardaras o no sus mandamientos. Él te humilló, te dejó tener hambre, te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Es como si Dios dijera a su pueblo escogido: yo te llevé por el camino más largo y lo alargué más por tu desobediencia, y te probé, te examiné, te humillé, te hice pasar por dificultades, para hacerte entender que no solo de las cosas de este mundo vas a sobrevivir, sino que de mi palabra vas a vivir. De mi palabra vas a sustentarte. De mi palabra. O sea, que entiendas que me necesitas a mí más que cualquier otra cosa. Más que cualquier otro beneficio del mundo. Más que cualquier otra cosa que el mundo te puede ofrecer. Yo quiero que sepas que me necesitas. Es lo que Dios está diciendo aquí en esta palabra. Rápidamente. Si Dios es fiel para terminar lo que ha comenzado, en toda persona que le dice: sí, Señor, te quiero seguir y andar contigo todos los días, ¿qué hace Él para ayudar a completar su obra que Él comenzó? Voy a mencionar 6 o 7 cosas rapidito de lo que Él hace en nosotros, siendo fiel a su obra que comenzó. Número 1, Él ora por nosotros. Lo ves en Romanos 8, Él es el intercesor. Lo ves en Juan 17, cuando ora al Padre por sus discípulos y los que habían de creer por la palabra de ellos. Antes que nacieras, Jesús ya estaba orando por ti. Así como dijo: Pedro, he orado por ti, Él está orando por ti. Él es nuestro intercesor. Imagínate el creador del universo sentado en su trono orando por ti. Quizá mañana vas a pasar algo difícil, quizá vas a enfrentar un patrón complicado, quizá vas a enfrentar una situación económica, no sé, pero puedes saber que Él es fiel y Él va a completar la obra que comenzó en tu vida. ¿Cómo? Orando por ti todos los días. Y esa oración sí vale, sí cuenta, sí tiene peso con el Padre. Si Dios me escucha a mí, cuanto más va a escuchar al Hijo de Dios. Amén. Yo puedo caminar
en la incertidumbre de la vida, y los golpes y los trancazos y las dificultades, y mis propias fallas, poniendo la mirada en Jesucristo, sabiendo que Él está orando por mí. Yo necesito responder en fe, en confianza, en arrepentimiento cuando se revela mi pecado. No continuar en eso, no cerrar el corazón a Dios, pedirle perdón, pero puedo estar seguro de que Él está orando por mí. Número 2, Él envía su Espíritu. Lo puedes leer en Juan 14, 15, 16. Esos capítulos son preciosos. Jesús dice, los voy a dejar. Me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar a mi Espíritu para que esté con ustedes. Nunca los voy a abandonar, nunca los voy a dejar. Voy a estar con ustedes. El Espíritu de Dios, Dios mismo, el creador del universo, si tú le has dicho sí a Jesús, si le has dicho, quiero caminar contigo, yo creo en ti, tú eres mi Salvador, el Espíritu de Dios está contigo. Es el mismo Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de la tumba. ¿No podrá cambiar las cosas que necesitan cambiar en mi corazón? Si Él con su poder sacó al Hijo de Dios de la tumba, ¿podrá sacar alguna cosa que necesita salir de mi corazón? Claro que sí. Siempre y cuando yo responda, siempre y cuando yo deje que Él trabaje, siempre y cuando Él va a respetar, ¿verdad? Pero si yo lo permito, Él va a ser fiel para cumplir y completar y terminar y perfeccionar la obra que comenzó en nosotros. Número 3, Él nos da de su gracia. Mucha gente malinterpreta la palabra gracia, piensa, gracia significa yo vivo como yo quiera, al fin y al cabo Dios me perdona. Eso no es gracia. Eso es una mala interpretación de la gracia. ¿Sabes qué es gracia? Es el poder capacitador de Dios para ser el hombre, la mujer que Él quiere que seas. En otras palabras, yo quiero seguir a Jesús, pero reconozco en mis fuerzas, no puedo, pero Él me va a dar de su gracia para poder caminar con Él, para poder obedecerle. Es más, la Biblia dice, esfuérzate en la gracia de Dios, 1 de Pedro, capítulo 5. Esfuérzate, no en tus fuerzas, no en tu conocimiento, no en tu habilidad, en la gracia de Dios. O sea, mantente en la gracia, esfuérzate por permanecer en la gracia. ¿Sí? Número 4. Él nos da su palabra. Leímos hace un momento de Deuteronomio 8, que Él quiere que sepamos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. ¿Sabes que para caminar con Jesús y subsistir con Él, necesitamos su palabra? Y Él es fiel para terminar la obra que comenzó en nosotros y perfeccionarnos a través de su palabra. Su palabra nos habla, nos corrige, nos enseña, nos lleva a arrepentimiento, produce fe en nosotros. Pero es la palabra de Dios que Él nos ha dejado, que necesitamos leer y meditar y aplicar a nuestras vidas, y Él va a sustentarnos. Necesitamos la palabra de Dios más que la comida de mediodía. ¿Sabes eso? Más que el sueldo del trabajo. Necesitamos la palabra de Dios más que el techo que tenemos sobre nosotros. Así de importante es la Biblia para nosotros. Comienza hoy leyendo una porción de la Escritura, porque necesitas tú la palabra. Yo necesito la palabra de Dios. No podemos subsistir sin su palabra. Hay mucha confusión, filosofías erróneas en el mundo, pero su palabra es verdad. Su palabra trae claridad. Su palabra muestra quién es Dios. Su palabra me ayuda a caminar con Él. Número 5. Casi termino. Jesús producirá fruto a través de nosotros. Jesús no le dijo a Pedro, Pedro, sígueme y conviértete en un pescador de hombres. ¿Qué le dijo? Sígueme y yo te haré pescador de hombres. ¿Ves la diferencia? Mi tarea es seguir a Cristo y Él me va a hacer fructífero. Mi tarea no es producir fruto. Lo puedes leer en Juan 15. Jesús dice, yo soy la vid, ustedes las ramas. Separados de mí nada pueden hacer. Pero si estás conectado a Cristo, va a haber fruto. Va a haber fruto, vas a depositar algo en otras personas en este mundo, vas a reflejar el amor de Cristo a otras personas, va a haber fruto a través de su vida. Y con eso termino. Si quieren ir pasando los músicos. Jesús, voy a repasar esto. Número 1, Él ora por nosotros. Número 2, Él envía su Espíritu para estar con nosotros. Número 3, Él nos da de su gracia. Número 4, Él nos da de su palabra. Y número 5, Él producirá su fruto en nosotros. Lo hizo en Pedro. Y al final de la vida de Pedro, después de ser restaurado y después de haberlo negado a Cristo Jesús, y Jesús lo llama otra vez, por tercera vez lo llama,
Después Jesús regresa al cielo, a la presencia del Padre, y deja a sus discípulos trabajando y predicando el Evangelio y los llena de su Espíritu. Y Pedro, después de muchos años de caminar con Jesús, ¿sabes qué dice al final de su vida? Él dice estas palabras en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Solo escúchalas. Él dice: después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó. ¿Crees que Pedro estaba recordando el llamado de Jesús sobre su vida? Jesús lo había llamado. No una vez, no 2 veces, 3 veces mínimo. Y él está reflejando ya en su vejez y está diciendo: después de que hayan pasado sufrimiento, batallas, dificultades, aflicciones, golpes de la vida, fracasos de la vida, errores propios, que son nuestra responsabilidad, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. La pregunta es: ¿cómo voy a responder? En fe, diciendo: sí, Jesús, yo te quiero a ti más que cualquier otra cosa, y yo te digo sí. Voy a esforzarme para caminar contigo. Dice Filipenses: ocúpate en tu salvación, pero no te deja así, porque después dice: Él es el que te ayuda con el querer como con el hacer. Solo ocúpate en decirle sí a Jesús y empezar el camino. Empezar el camino. Y mientras tú dices sí y empiezas el camino, cuando menos pienses que Dios está orando porque Él ora por nosotros, porque Él envía su Espíritu, Él envía su gracia, envía su palabra, Él producirá fruto a través de nuestras vidas. Dice la Biblia: puestos los ojos en Jesús, vamos a correr la carrera que está puesta delante de nosotros con paciencia, con perseverancia. No se trata de un arranque hoy, se trata de todos los días, el resto de mi vida. Yo le digo sí a Jesús, quiero caminar contigo, y Él es fiel a quien llamó a seguirle. Él será fiel en tu vida, te lo promete Él. Y Él es fiel a su promesa. Él es fiel a su promesa. ¿Cómo responderás el día de hoy a su llamado? ¿Cómo responderás el día de mañana a su trato en tu vida? En ocasiones es una llamada de atención. Hay que arrepentirnos. En ocasiones es revelar mi pecado. Necesito arrepentirme en el momento y abandonar eso. Pedir: Señor, ayúdame a obedecerte. En ocasiones es: Señor, estoy pasando una tormenta, no sé cómo voy a salir, pero voy a confiar en ti. O sea, ¿cómo voy a responder sabiendo que detrás de todo lo que está pasando, Jesús está tocando, Jesús está llamando, y Él es fiel para terminar la obra que comenzó?